Querido amigo y hermano masón Gabriel Leandro Romero Arano, amigo entrañable, queridísimo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. Mira, Rafa, te doy las gracias yo a ti por darme la oportunidad de estar con tu audiencia y sobre todo contigo, con Gina. Y aquí estamos, pues, como siempre, al pie y a la orden. No, hombre, qué bueno, Gaby, te agradezco de verdad que nos acompañes. Querido Gaby, queridos amigos, ustedes saben que por estas fechas ocurre un acontecimiento, pues un acontecimiento mundial, un acontecimiento solar. Estamos hablando de que en estas fechas ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte y solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y en diciembre ocurre al revés, el verano es allá en el sur y el invierno en el hemisferio norte. Y entonces hemos encontrado que ancestralmente, Gaby y amigos, muchas culturas, muchas organizaciones secretas tienen una celebración pues muy importante, esta celebración del solsticio, y entre ellos los masones, y pues caramba, qué mejor que aprovechar la gran experiencia, la gran cultura masónica de un masón reconocido en todo el mundo, que es Gabriel Romero Arano. Entonces, por eso, Gaby, te invité y te agradezco mucho que nos acompañes para hablar un poquito acerca de los solsticios. ¿Qué me platicas acerca de los solsticios? ¿Por qué esta inquietud del mundo por celebrar el solsticio así con tanto detalle, con tanta magnificencia? Bueno, mira, Rafa, tú sabes que el solsticio es un movimiento, pues, astronómico, de hecho, ¿no? Entonces, que se presenta en la Tierra en formas, se manifiesta en dos épocas, pues en realidad bastante significativas. Los solsticios se han celebrado, se han visto, se ha buscado desde hace miles de años. Antes de la masonería, antes de todo esto, ya los solsticios pues ha sido de siempre. Entonces, los observadores del cielo, por ejemplo, los zigurats que había en Egipto 2500 años antes de la construcción de las pirámides, ellos ya tenían una visión más exacta, bueno, muy exacta de lo que eran los movimientos solares. Entonces, en esas figuras captaban el sol, el Ra, que le llamaban, para que le llegara al gobernante, ¿no? En ese entonces, que era un Otepe, algo así, que tenían ellos una serie de estudios sobre el sol. Y así incluso surgen las pirámides, y así tenemos los Ancien-Landmark, que son las señalizaciones que hacían los antiguos de los movimientos solares, y no nomás solares, astronómicos. Y obviamente que descubrieron en ese entonces esas dos situaciones tan particulares, como que en una fecha exacta, en verano, en 2-3 días, según el día, según el lugar en que se encontraran, se manifestaban los movimientos solares, donde era más largo el día o más larga la noche, según si era el de verano o el de invierno. Y empezaron, obviamente, que vieron que algunos les dieron representaciones ya religiosas, ¿no? Y así llegamos a lo que es por ahí, en las épocas de Israel, cuando Jesucristo, se habla de que Juan el Bautista aparece, lo inicia dentro de lo que es las sagradas escrituras, ¿sí? Y lo bautiza, y por eso le llaman Juan el Bautista. Y después Juan el Evangelista, el que escribe y que probablemente estuvo en Patmos, donde escribe el Apocalipsis, ¿no?
Claro, Entonces tenemos dos figuras totalmente, aunque son santos, uno efectivamente fue un apóstol y el otro pues se supone que pues, no se tienen más que los libros que se vieron en el año 325 ahí con ese señor Constantino, ¿no? Entonces vemos que a través de estos estudios, de estas observaciones, porque siempre hubieron personas que decían que eran los vigilantes del cielo, claro. y dentro de esos vigilantes del cielo descubren esas manifestaciones solares, pero que son de hecho consecuencias de los movimientos de cada uno de los planetas. Probablemente en Júpiter salga o quién sabe cuántos haya, ¿no? En Marte, no sé, pero aquí en la Tierra se da la gente cuenta y empiezan a hacer señalamientos en todo el mundo. En todo el mundo hacen Es que eso, señalamientos. eso es algo interesantísimo, eso que marcas, Gaby, y creo que es justamente lo que nos motiva la plática de hoy, porque, bueno, algo impresionante, por supuesto, en cualquier cultura, ya no digamos en la época moderna, sino en las primeras manifestaciones culturales del ser humano, pues es impresionante el calor que produce el sol, el calor y la luz. Es algo impresionantísimo, es el fenómeno más importante, ¿no? De dormir de Así noche es. es una cosa natural, pero al otro día con la luz del sol, pues inicia la vida. Y las aves y los animales y toda la vida despierta realmente. Sabemos ahora que hay muchas manifestaciones nocturnas, pero vaya, en términos generales, diríamos que la vida empieza con el sol. Al amanecer se despierta toda la vida. Y bueno, pues la gente que observaba, como tú bien dices, culturas antiquísimas, 15,000 años o 20,000 años atrás de nuestra época, estaban observando esto. Y de veras que es impresionante, Gaby, cómo vemos pues todos los días un viaje del sol. Y ahora hasta cualquier chico de primaria sabe que todo esto es imaginario, que es una visión nada más, digamos, es un viaje aparente del sol, no es la realidad, pero sin llegar a la época moderna, vemos con toda claridad que el sol viaja de oriente a poniente, de donde amanece a donde anochece. Es un viaje diario, pero anualmente también se va viendo como que se va desplazando el sol, Gaby. En las ciudades, por ejemplo, en estas épocas, pues de un lado de la banqueta, sobre todo en las avenidas o calles que van de oriente a poniente, pues una banqueta tiene sombra y la otra está completamente soleada. Entonces aquí esto se traspola por completo, se hace al revés, y en el invierno la banqueta que en verano estaba iluminada se va a ver oscura. Entonces, este viaje aparente debe haber sido impresionantísimo, Gaby, porque imagínate cómo lo explican. Por eso lo que tú decías creo que tiene toda la razón. El hecho de darle como una figura humana, una representación humana a estos fenómenos astronómicos. Por supuesto que ahorita no se nos ocurría a ninguno de nosotros inventar un ser celeste ahí en las estrellas, pero en aquellos años, 15,000, 10,000, 5,000 años atrás, pues era lógico decir, ahí hay seres sobrehumanos que están gobernando estos movimientos, tanto del Sol como de la Luna. Pero la Luna, Gaby, la Luna no se le ha hecho tanto estudio en ese sentido porque el viaje de la Luna es mucho más complicado, como que no es tan sencillo como el del Sol que viaja del amanecer al anochecer y de una primavera a un invierno. Entonces yo creo que esto realmente es lo que motivó que se produjeran esos fenómenos que tú dices, es decir, el dios fulano es el que controla este movimiento. Y hablabas de los sigurats. Los sigurats, que son esas como monumentitos parecidos a pequeñas pirámides de 15, 20,000 años de antigüedad, Gaby. Sí, efectivamente el Sigurat eran hechos para precisamente para que el Ra, el sol, entrara directamente, se manifestaran, tenían unas formas tan complicadas de hacerla que el sol llegaba precisamente a las tumbas de los faraones. Lo que sucede que en ese entonces y en esas zonas, pues no había las rocas que se necesitaban, había Claro,
puro adobe, y hacían de adobe estos, y pues no trascendieron como las pirámides, ¿no? No fueron tan durables. Entonces, no trascendieron, sí, pero tú Gaby, sabes ¿no que la gustas? construcción de todo eso, Te invito un cafecito, Gaby, para que no se nos seque la garganta. sí, ¿verdad? Oye, tú estás en Provecho. Cuernavaca, Gaby, estás Sí. en Xochitepec, Morelos. Sí, así es. Allá está el calor terrible. Entonces, Se hace bastante calor. allí sí se siente la diferencia entre verano e invierno. Sí, Sí, por eso así yo creo es. que es parte de lo impresionante del fenómeno, ¿no? Por eso aquellas culturas antiguas decían, pues está ocurriendo algo terrible con el sol, como que nos va a quemar, pero de pronto comienza un viaje hacia el sur, Gaby, como que se comienza a alejar a partir de estos días del solsticio de verano, comienza a caminar hacia el sur y en el equinoccio va a pasar por el Ecuador, más o menos el día y la noche son iguales, pero después cada vez las noches van siendo más largas. Y eso también debe haber sido muy impresionante, es decir, nos vamos a quedar sin calor, sin luz, sin vida. Se va a acabar todo vestigio de vida. Y ahí estaría el otro extremo, Gaby, como que los dos extremos, como si el sol estuviera peloteando entre una puerta y otra, en un marco de una puerta, la jamba que le llaman de las puertas, una y otra, y como que allí brinca. De estas jambas vendría el famoso dios Jano, el de las dos caras. Esto los griegos, los romanos ¿Sí? lo presentaron. Pero aquí en nuestro país, allá, por ejemplo, allá en el estado de Morelos, hay pirámides, hay vestigios arqueológicos, y prácticamente todas aquellas construcciones están orientadas con el sol hacia el oriente. ¿Por qué tanto homenaje al sol, Gaby? Bueno, mira, obviamente ese tipo de fenómenos tan extraordinarios, pues los fueron captando y precisamente tiene tres interpretaciones. Por un lado está la física, la real, la científica, pero por otro lado está la metafísica, pero también del otro lado, en el otro extremo, está la religiosa. Entonces, cada uno, como en lo que tú me dices de los Juanes, pues que al fin y al cabo se vuelven los dos Juanes en el cristianismo, que es San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Esa es la interpretación que le está dando, por un lado, la religión, pero por el otro, la física, la metafísica, que lo tenemos en los landmarks en todo el mundo, que también nos da una manifestación de todos estos fenómenos, ¿sí? Y obviamente que estos fenómenos no podían pasar desapercibidos, y así tenemos que dentro de lo que es este tipo de fenómenos, pues llega el cristianismo, llega a la religión, y los adoptan y los toman como un aspecto divino. Pero por el otro lado empiezan, por ejemplo, mira, vamos a recordar la época de las tabernas y los mesones. Oye, mi Gaby, te interrumpo, Gaby, te interrumpo en este momento porque me parece interesantísimo lo que nos vas a platicar. Creo que aquí comienza la historia. Te interrumpo para saludar a nuestros amigos internautas. Fíjate que Jair Jiménez Aguilar siempre se lleva las palmas, es el primero que se conecta. Jair, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo en esta ocasión que tengo el honor de compartir la pantalla con Gabriel Romero. Te agradezco mucho, Jair, que estés aquí con nosotros. También nos dice saludos fraternales desde Cancún. Él está en Cancún, que también pues está sintiendo los rigores del verano allá en Cancún. Me da mucho gusto, Jair. Edel Espinosa Contreras, Edel Espinosa dice, buenas noches, un fuerte abrazo. Te devolvemos el abrazo con mucho cariño también, Edel, qué bueno que estás aquí. Robles Laidet, bonita noche para todos. Robles Laidet está en Mazatlán, Gaby. Entonces, en Mazatlán, pues estamos hablando de lugares donde el sol es un premio realmente, una maravilla del clima todo el año, pero en estos días sí se siente calor. Y Georgina Cabrera, Gina preciosa, pues mira quién está con nosotros, aquí está Gaby. Gina te manda saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, Gaby. Pues le mandamos todo nuestro cariño a Gina, qué bueno que nos acompañe. Y Guillermo Arturo Sopeña, hola a todos, triple abrazo. Guillermo Arturo está en el norte de la República, no está en Playa, está en Ciudad Juárez, pero también allá, pues como dicen
también allá hace aire, mi querido Memo. Qué bueno que nos acompañas. Gaby, pues te interrumpí porque quería yo saludar a nuestros amigos internautas que nos hacen el honor de acompañarnos, pero estábamos entrando en un terreno que me parece extraordinariamente importante. Hablabas tú de los primeros vestigios de la población, los primeros vestigios culturales a los que tenemos acceso. Y en esa época, pues con esa cultura debe haber sido impresionantísimo lo que ocurría. Por eso es que hicieron tantos estudios puntuales, además ellos tenían mucho tiempo para dedicarlo a la observación, hicieron estudios muy puntuales, calendarios y astronomía de primer nivel, Gaby. Te interrumpí cuando ibas a platicar eso. Bueno, mira, precisamente tú sabes que dentro de lo que es en los inicios de la masonería especulativa, pues se empezaban a reunir, pero como sabrás, la logia era de acuerdo a lo que es la traducción de logia. La logia era unos cuartos que se tenían, y tú como arquitecto sabes que en cada construcción se tiene unos cuartos donde se reúnen los ingenieros, dan órdenes a los maestros albañiles, etcétera. Esa es la logia, era la logia, era el lugar de trabajo, pero entonces utilizaban los mesones, ¿sí? Y ahí es donde nacen precisamente las grandes logias inglesas y todo eso, pero ahí es donde se reunían en los mesones y se ponían unos cuetotes que para qué te cuento. Entonces, después empezaron a hacerlo, a buscarlos en otro lado y se ponían unos cuetotes y hasta que dijeron, ¿sabe qué? Está prohibido tomar ya en logia trabajos. Lo que se va a hacer es que de aquí en adelante vamos a fijar fechas especiales dentro de lo que tenemos en nuestras calendarizaciones especiales también, y vamos a ver cuáles son las fechas en que nos vamos a reunir para cenar y embriagarnos como quieran, pero no vamos a hacer lo que siempre cada que nos vemos, ponemos unas briagotas aquí en los mesones, y ya empezaron a buscar salones especiales para tener sus trabajos, sus logias, ¿no? Pero seguían las borracheras. Entonces se prohibió tajantemente y dicen, nomás se van a hacer, y ahí es donde nacen las fechas precisamente de las de las cenas que iban a hacer, de las reuniones y los ágapes. Entonces hicieron varios tipos de ágapes y dentro de ellos, en una forma de homenaje a la naturaleza, al gran arquitecto del universo, etcétera, hacen las fiestas de reconocimiento, porque como tú decías, el más importante era el de invierno, porque en invierno, no obstante que era de oscuridad, se vislumbraba el camino de la luz a lo lejos, ¿no? El puente que viene, digo, el túnel, no venía el tren, venía precisamente la luz. Y de ahí es que empiezan a hacer y a llevar a cabo los ágapes hacia ciertos tipos de fiestas. Y entre ellas salen los ágapes a las cenas solsticiales, ¿sí? Así es como más o menos es la historia, es lo que me dijeron, ¿no? Pero yo creo que, No, pues me es parece. así, sí. O sea Oye, ¿cómo me ven? Porque yo ya no los veo. Yo te veo a ti, pero no sé, se me zapó aquí la cuestión, porque es que no traje mi computadora y estoy viéndote en teléfono. No, pero Estoy estás viendo, muy, mira, tu video se ve estoy, muy claro, estás muy bien iluminada tu habitación ahí donde estás transmitiendo y el sonido yo lo estoy no estoy escuchando afuera perfectamente. casi, sí, Se escucha perfecto. perfectamente, por lo menos lo escucho yo. Vamos a preguntarle a nuestros amigos internautas si hay alguno que se queje de que no funciona bien el equipo, pues ya lo estaremos corrigiendo. Pero hasta ahorita vamos bien. Ahora, me estás dando unas ideas sensacionales para explicar la ceremonia de solsticio de primavera, perdón, de verano y el solsticio de invierno que hacen los Invierno. masones. Pero no solo los masones, Gaby, esto es lo extraordinariamente interesante, que muchísimas culturas, muchas instituciones secretas rinden homenaje al sol en el solsticio tanto de verano como del invierno.
Y algo que pues suena como un poco raro, pero que es evidente, se hacen invocaciones a poderes superiores, a fuerzas superiores. Y ahorita lo que me estabas explicando, Gaby, hasta donde yo lo entiendo, hablabas de los dos Juanes, que es una celebración eminentemente cristiana. Juan Bautista, Juan Evangelista. Quien hace el santoral, yo no conozco mucho la formación interna de la iglesia. Era romana los dos Juanes. Y cuando llega la religión, se va Juan, que era Janos. Y cuando llega la religión, porque Janos tenía dos caras, una cara hacia el sur y otra hacia una para atrás, una al frente y otra para atrás. Y esa era la representación original de Janos. Y ya en la religión los ponen a los Janes, a los Juanes, que son el Bautista y Juan el Evangelista. O sea que sí, perfectamente. Aprovecharon precisamente la fiesta romana en la que ya estaba marcado el solsticio de verano con un Jano, con un rostro de Jano, y el solsticio de invierno con el otro rostro de Jano, que estaban volteando. Ok, entonces las fechas ya estaban determinadas en la religión romana, pero llega, como tú dices, la religión cristiana, y entonces dice, no es el dios Jano, sino es las figuras cristianas de Juan Bautista y de Juan Evangelista. Entonces, Juan Bautista en verano, Juan Evangelista en invierno. Y entonces quedan justo cuando astronómicamente se produce el solsticio de verano, que con los cambios de calendarios y con la precisión que ahora se maneja con los satélites y todo esto, se ha visto como la fecha y el momento preciso del solsticio pues ha ido cambiando de lugar, ha ido cambiando la fecha. El acontecimiento es el mismo, pero ya no se da precisamente el 24 de junio y el 27 de diciembre, sino que han ido teniendo una variación. Ahora anda como por el 21 de junio, el solsticio de verano, y por el 24, 26, por allá de diciembre, el de invierno. Pero bueno, esto ya es la precisión de los calendarios. Pero estamos hablando del fenómeno. El fenómeno, pues te digo, sí, pero 24 de junio, ¿sí? ¿Sí, Gaby? Sí, mira, en realidad, como te digo, son las manifestaciones, interpretaciones, la científica, por decir, la metafísica y la religiosa. ¿Sí? La metafísica es la que le da ciertos valores espirituales o valores de un tipo, ¿cómo te diré? Unos valores totalmente diferentes a lo que tienen como es lo científico. Y la religión pues lo coloca en sus dioses, ¿no? Entonces, pero la realidad es lo que tú dices, ya van cambiando esos movimientos solares a través del tiempo, van cambiando en minutos, segundos, pero en un milenio pues ya es cuántos segundos son, ¿no? Claro. Pero Gaby, algo que me llama mucho la atención, que a mí me resulta siempre muy difícil de explicar, es que en estas fechas, ya estamos hablando del año 2023, en pleno siglo XXI, con computadoras, con viajes al espacio, ya casi turismo espacial. Es fantástico el avance que ha tenido la técnica y la cultura. Se movió un poquito tu cámara, Gaby, pero ya quedaste. ¿Ya ves bien? Ay, perfecto. Ahí quedaste perfecto. Diste una maroma maravillosa, perfecto, ¿eh? Fue una maroma que yo no, dije. es que se pasó una ardilla. Pasa de aquí, me jaló así y se cayó el teléfono. No, yo dije, a todas las cualidades de Gabriel tenemos que acercarle la de cirquero, porque hiciste una maroma maravillosa. Pero bueno, entonces estaba diciendo, Gaby, que lo que me llama mucho la atención es que con todos estos avances tecnológicos que ha producido, digamos, un retroceso de las religiones, mucha gente dice, pues yo no soy religioso, no creo en Dios, la ciencia es suficiente, etcétera. No es hoy nuestro tema ese, pero bueno, es una evidencia que así ocurre en muchas culturas. Sin embargo, esas personas que se sienten reacias a aceptar la religión, a aceptar lo metafísico, yo los veo, por ejemplo, el 21 de marzo, el día de la primavera,
van a las pirámides de Teotihuacán y a muchas otras pirámides del mundo y van a recibir los baños de sol, a recibir la energía solar. Esto es parte de la metafísica a la que tú te Esta es la referías. metafísica, sí. Pero debe Yo, ser algo cierto, si no, pues no podría haber trascendido durante tantos siglos y llegar hasta nuestra época en la que todo se supone que es pura ciencia y tecnología, y sin embargo la gente sigue sintiendo pues las emanaciones de fuerza que el sol les da. Y entonces van en especialmente en los equinoccios, pero también en los solsticios se celebran algunas cosas, no solo los masones, sino muchas otras culturas metafísicas o algunas instituciones de cultura metafísica que le rinden este homenaje al sol en estos días. No sé si a la vida y a la lo muerte sienten, a otras lo sienten. un tipo de deidades, yo lo podría llamar así. Me decías, Gaby. Ajá. No, sí, ustedes han ido obviamente a algún show de esos, de los, que hay, por ejemplo, Polo, que ya falleció, es de ese tipo, ¿no? Que contaba chistes y todo el mundo se reía, aunque contara bobadas. ¿Por qué? Pues van a divertirse y ellos se quieren divertir porque pagan por divertirse. Entonces aquí este tipo de gente va y lo siente porque pagan de alguna forma, ¿sí? Están pagando y quieren sentir, aunque no haya nada, creen que lo sienten, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede y eso es bueno. El hombre debe de tener fe. El hombre, mujer, obviamente, hombre, Claro, mujer, que no tengan fe, pues están vacíos, están vacíos. Entonces, yo sí creo en una piedra, digo, esa piedra, pues es mi Dios, pues sí, pero yo le tengo fe, digo, o sea, es mi piedra y es mi Dios, siempre va a ser mi Dios. Así pasa con los santos, con las vírgenes, con no sé qué tantas cosas. Entonces, obviamente, cuando hay fenómenos naturales de ese tipo, les dan divinidad, los visten de divinidad, ¿sí? Y es lo que la gente va a ver, por ejemplo, yo nunca he ido ahí ahí esta pirámide de allá ¿cómo se llama? La de allá Teo- donde te- aparece te- el sol, en Uxmal, por donde ejemplo, sí. sí, que baja el sol. Me Sí, hubiera gustado ver, nunca he tenido la oportunidad, pero pues yo ahora que, iría en una forma para únicamente satisfacer alguna cuestión que yo quiero. No sería mi curiosidad, a lo mejor, ¿no? tú te refieres a la pirámide de Kukulcán, donde baja De Cuculcán, donde baja la una serpiente, serpiente por las escaleras. sí, Y bueno, pues sí, con a, las sombras y las luces del sol. a eso me refería yo, que ahora tenemos una explicación técnica muy sencilla, pero sin embargo la sensación a la que tú te referías, esa sensación de respeto hacia un ser superior, a un ente imaginario, no, pero es un ente superior. Y esos baños de sol, esa Claro. manifestación de adoración, de admiración por lo que está ocurriendo, pues es algo natural y no podría yo explicarlo, Gaby, pero sí lo compruebo. Es decir, vemos, por ejemplo, las multitudes que van aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a la pirámide de Cuicuilco, que está al sur de la ciudad Sí, universitaria. sí, sí. En estas fechas precisas de los solsticios y los equinoccios, van personas de todos los niveles culturales. No estaríamos hablando de puros indigenistas, sino de ¿Qué todos los pasó? niveles culturales y van a recibir esa energía del sol. Pero no solo eso, por ejemplo, en las noches, Gaby, tú lo sabes, en culturas como las africanas, las más que se consideran que todavía tienen vestigios más arcaicos, hacen ceremonias nocturnas con fuego. Y estos fuegos realmente es una representación del sol en la noche. Entonces, como que aquí está incrustado una serie de fenómenos que no podríamos negarle su valor, como tú dices, se tiene fe, pero aparte de la fe, Gaby, ¿no consideras que hay algo metafísicamente hablando, algo absolutamente tangible?
Bueno, tangible, pues ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, la serpiente esa que baja así y tantas otras cosas que se manifiesta, por ejemplo, en la pirámide del Sol, siente la gente, la gente va porque cree que ahí le llega la energía y obviamente obtiene energía, siente energía porque ya va condicionado a eso, ¿no? Ya va condicionado. Igual cuando vas a ver un santo, una virgen, lo que sea, vas condicionada, vas condicionada a un milagro, a no sé qué cosas, ¿no? Sí, porque en sí la fe es el miedo a lo desconocido, no, de las interpretaciones. Entonces van con fe para que ese miedo sea mitiguado. Bueno, pero más allá de lo que podría ser simplemente la fe religiosa, más allá, pues los mismos científicos de organizaciones tan prestigiadas como la NASA de Estados Unidos o los observatorios espaciales de los rusos en Francia, en Inglaterra, gente con mucho, mucho nivel cultural, hablan de que los fenómenos solares, por ejemplo, las tormentas solares, tienen una influencia directa en la atmósfera Ah, terrestre. claro, sí, Las sí, sí. comunicaciones, la televisión, el radio, hasta ahora el internet, La luna en sufren. los mares, la luna sencillamente en los mares, las mareas altas y bajas. Ahí está Claro, manifiesta la fuerza que de atracción de la luna hacia el mar, hacia las aguas, ¿no? así Entonces, es. Entonces, creo que más que de la fe, pues podríamos tener una comprobación, llamémosle científica, de que estos fenómenos sí afectan directamente a la vida humana, y no solo a la vida humana, a la vida en general del planeta. Entonces, quizá todas estas los manifestaciones, vegetales, claro, dicen que hay épocas para sembrar y todo esto que tienen una gran exacto, relación con los una fenómenos relación. con la luna y el sol. Fíjate que Duber Ferrera Zacarías, Gaby, nos está mandando saludos desde Venezuela. Duber, te mandamos un abrazo con mucho cariño y te insisto nuestra invitación para que tanto tú como tu esposa nos acompañen en algunas de estas charlas, especialmente en las materias que a ustedes les interesan más, que es lo que estoy tocando ahorita con Gaby, que es la parte metafísica, la parte que va mucho más allá de la comprensión científica. Entonces, pues están invitados, Duber, ojalá que pronto podamos tener su presencia. Está también Alfonso Gómez Valdés. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Buenas noches, Alfonso. Te agradezco mucho que nos acompañes y también te hemos invitado para que nos platiques de tus especialidades deportivas. Adán Serpa, sí, Serpa, Adrián Serpa. Buenas noches, un saludo fraternal desde Colombia. Adrián Serpa, te agradezco mucho que nos estés acompañando desde Colombia, te mandamos un abrazo. Pues los fenómenos de los que estamos hablando, pues tienen Oscar, toda la perdón, influencia, sí, todo el hemisferio norte, ¿no? Y allá sí, cercano al Ecuador, el fenómeno sí. es menos notable, porque ellos sienten, ustedes, Adrián, sienten allá con mucha mayor claridad el momento equinoccial cuando el sol pasa por el Ecuador. Pero acá más al norte y especialmente en los países nórdicos como Sí, Inglaterra, Dinamarca, Canadá, aquí sí, en esos países sí verdaderamente se siente la diferencia entre el invierno ven, y el verano. Ahí el sí, verano, sí. sí. De manera que pues sí, qué bueno que estés allá en Colombia saludándonos, les mandamos un abrazo con mucho cariño a todos los hermanos colombianos. Aura Rosa Quevedo, Arana, un fraternal Oye, saludo. ¿cómo se sentirá en el Ecuador cuando separan las líneas divisorias? Es impresionante, Gaby. Ahorita vamos a platicar Sí, con Adrián de este asunto. Dice Aura Rosa Quevedo, dice, un fraternal saludo a nuestro hermano Rafael Maldonado e invitado Gabriel Romero desde Venezuela en representación de nuestra respetable logia muchas gracias. Luxor número Igualmente, 78. Aura Rosa, pues ya estaba yo platicando con Duber y estaba yo tratando de convencerlo de que él y tú nos acompañen aquí en nuestras charlas entretenidas. Arturo Conde, saludos cordiales y excelente noche a todos los que coincidimos en este espacio. Gracias por compartir nos información vemos. tan interesante del tema. Pues Está muchas gracias, apagada la Arturo. pantalla. Qué bueno. Pues estamos aquí con un maestro que es Gabriel Romero, Sí, aquí estamos, sí. un maestro de la vida y maestro de masonería y maestro de muchas cosas. Alfonso Gómez Valdés, interesante el tema de hoy, pues la cosmovisión de diferentes culturas hacen sinergia en estas festividades. Los romanos con Janus,
algunas africanas y por supuesto las mesoamericanas. Y qué bueno que coincidas con nosotros en esta observación, mi querido Alfonso, qué bueno que estés pensando así como nosotros. Y también Robles Laidet, dice Robles Laidet, un tema súper interesante porque un proceso físico se refleja en un proceso espiritual. El paso de la oscuridad a la luz parece fácil sin serlo, y por ello es tan especial e interesante. Fíjate que Gaby, qué interesante lo que nos dice Robles Laidet. Un proceso físico se refleja en un proceso espiritual. Creo que es justamente lo que estaba comentando Gaby en ese momento. Dice Jair Jiménez, la concentración de fotones no es igual en la montaña que en la playa. La playa carga de energía. Aquí hay una cosa interesantísima, Jair, qué bueno que lo mencionas. Gaby, pues nos están llegando opiniones interesantísimas. Esto de que un fenómeno físico, absolutamente físico, se convierte en un fenómeno espiritual. Y eso es justamente lo que estamos mencionando, porque a través de muchos siglos, de muchos milenios, los seres humanos ¿no? han rendido este honor Se fue el sonido. al astro del día y al astro de la noche. Y dice Jair que se siente más la energía en la playa que en la montaña. Y la pregunta sería, ¿por qué explicas eso, Jair? Yo, a ver, con una visión ignorante. En la playa estás más lejos del sol y en la montaña estás más cerca del sol. ¿Por qué se siente más energía en la playa que en la montaña? ¿No te parece como que raro, Gaby? Bueno, mira, yo creo que esas son apreciaciones muy personales, ¿no? Mira, y sobre todo este tipo de simbolismos, tú sabes que en la masonería, cuando pasa la masonería de la operativa, la especulativa, es cuando le dan valores a cada una de las herramientas que se utilizan dentro de lo que es la albañilería. Esos valores en sí ya nos están dando representaciones que nosotros en lo particular podemos sentir o no. Por ejemplo, la escuadra y el compás. Cuando tú entras a un trabajo y tú ves cómo se encuentran ubicados esos instrumentos en el ara, tú sientes que son cosas diferentes dentro de la energía que estás sintiendo ahí en estos trabajos logiales. Pues de acuerdo, si es de aprendiz, si es ¿cómo se llama? De De otros ayudante, grados, de otros grados. Sí. no, del tercer grado, estamos hablando de la masonería, únicamente del azul, de la masonería. Fíjate, los 3 grados cómo dan manifestaciones diferentes de energía cuando tú entras a la logia. Pero eso sí es que vas predispuesto a eso. Si estás predispuesto y vas a la playa, vas a sentir la energía. Si estás predispuesto y vas a la montaña, vas a sentir la energía, porque para la distancia que recorren los rayos desde el sol hasta la tierra, 2000 metros o algo, eso no es nada, ¿sí? No es nada. Entonces, yo creo que son apreciaciones muy personales, ¿sí? Muy personales. Hay Bueno, pero aquí, gente. a ver, Gaby, pero aquí sí, no, desde luego no es una objeción a lo que tú dices, pero sí es una inquietud. 2000 o 4000 metros de una montaña a la playa, sí son muchos porque, por ejemplo, la atmósfera va deteniendo los rayos y digamos, el ataque o la exposición que tenemos a los rayos solares, a los rayos ultravioleta, a los rayos gamma, sí cambia a través de 4000 metros. Los astronautas cuando salen dan el brinquito afuera de la atmósfera, pues sí están sintiendo un ataque de muchas otras energías que nosotros no sentimos aquí gracias a la atmósfera. Hasta se ha dicho de que el cambio climático se debe a un agujero en la capa de ozono. Entonces, una simple capa de ozono que se agujera, pues ya permite el paso de otros rayos que en condiciones normales no sentiríamos. Entonces, probablemente sí cuenten 2000 o 4000 metros de diferencia entre la playa y la montaña. ¿No opinas igual, Gaby? Bueno, mira, cuenta por la altura, cuenta por la rareza del oxígeno que hay.
Así Ya es. entre más alto es más raro el oxígeno. Pero en sí, el sol yo siento que no afecta. Mira, afecta cuando son, obviamente en verano, en invierno. En invierno los rayos son perpendiculares, los del sol. En cambio, la Tierra en invierno son directos, son cortos porque llegan de frente, por decir. Entonces ahí sí pudiera cambiar. Y además no podemos nosotros dejar fuera de que el Sol está en constante movimiento. Sí, tiene explosiones solares, que afecta en todo el universo, en todo nuestro sistema planetario al menos, sí afecta. Y traen problemas porque tú ves que afectan las comunicaciones, microondas, cosas así que sí afectan. Obviamente que afecta al humano, obviamente que debe de haber una manifestación al humano también, ese tipo de Claro, situaciones, ¿no? claro. Sí, porque Ahora, estamos, sí, sí, pero ahora lo estoy viendo desde el punto de vista físico, físico, claro. no Ahora, metafísico ni religioso. la explicación que me estabas dando, Gaby, que le estábamos dando a nuestros amigos internautas respecto a las ceremonias masónicas, pues son ceremonias que yo podría decir apenas de ayer acá. O sea, tendrán unos cuantos cientos de años que se están practicando. Cuando tú hablabas esto de celebrar las fiestas, los ágapes masónicos, ya no en las tabernas, sino en salones especiales para el trabajo masónico. Pero esto es muy reciente. Pero si nos vamos a culturas antiguas, como por ejemplo Sí. las de los druidas, en aquella región, pues al norte de Inglaterra, sobre el continente europeo, hay muchos vestigios de estas culturas, de los druidas, por ejemplo, y ya ellos hacían homenajes al sol. Estas ruinas o estos vestigios arqueológicos se llaman Stonehenge, que son como unos monolitos parados formando un Son círculo. landmarks esos. O sea, los landmarks son zonas de división. Dividen los lugares de las gentes. Dice, este es mi terreno, de aquí allá, aquí una mojonera que viene siendo un Stonehenge de esos. Pero, Pero por los que ejemplo, ponen ahí son de carácter ya metafísicos. sí, a eso me refería. Stonehenge, por ejemplo, no tiene esa calidad de marcar límites entre un terreno y otro, sino se ve materialmente que tiene una formación geométrica y que pues, ya no se sabe si los Es dólmenes que es estaban metafísico ahí. rodando, pero sí estamos hablando como de una especie de adoratorio solar. Entonces, Exacto. ya en aquella época se está hablando de verdaderamente hacer contacto con esta energía que venía del sol. Y a esos tipos de manifestaciones, Gaby, en donde me gustaría mucho que nos ayudaras a ahondar, platicarlo con tus amigos internautas, probablemente entre los que nos están comentando esto, pudiéramos sacar un poquito de más verdad, más luz en el sentido de explicar por qué ese sentimiento espiritual al que se refería Gabriel Romero hace un rato, de la parte metafísica, él le llamaba fe, pero esa sensación de plenitud cuando nos exponemos al sol, pues esto ha tenido milenios que se ha venido desarrollando en diferentes culturas y subsiste hasta la fecha, Gaby. Personas preparadísimas en el plano de ciencia y tecnología siguen teniendo este acercamiento y esta sensación de vida con los astros solares, con el astro, con la luna, el astro de la noche y con emanaciones de otro tipo. Aquí mismo dentro de nuestro planeta encontramos rocas sagradas. Ya no hablemos de la leyenda de los volcanes, por ejemplo, pero sí hay muchas rocas sagradas y que esto hasta ya traspolándolo a la religión, pues nos dan lugares como el misterio de Lourdes, una gruta con un manantial de ahí, que se supone que ahí hay una manifestación divina. Y entonces unas personas creyentes pues le han dado todo el valor. Y si tú vas a a la gruta de Lourdes, encontrarás allí muchísimas muletas y aparatos ortopédicos y sillas de ruedas de personas que lo han ido a dejar porque son testimonio de que se aliviaron. Y yo no podría dudar de todos ellos. A lo mejor hay alguien interesado en divulgar una mentira, pero son miles de personas que están convencidas de que se producen milagros.
¿Cómo podríamos hablar de esas manifestaciones, Gaby, en tu gran experiencia? ¿Cómo podemos, sin chotear el tema, cómo podemos hablar de estas personas que tienen esa fe que se producen los milagros? Bueno, creo que efectivamente hay personas, hay sitios que son milagrosos. Yo no entiendo porque, mira, está la interpretación religiosa, pero también hay otra interpretación, ¿no? Que dicen que esas aguas tienen ciertas cualidades, no sé qué. Esa sería la científica, y la metafísica es la que ya se transporta a otros niveles para darle un lugar a esas aguas, por ejemplo. Ahora, tú en el plan que vas a ser el religioso, en la fe, y si vas con esa idea de que te vas a curar, probablemente tú seas el que te cures, ¿sí? A través de algún vínculo que haya ahí, en esos lugares, te puedes curar. Yo no sé, ¿verdad? Si eso sea, cómo es que se hace. Y no es precisamente religioso, porque se lo adjudica la religión, pero no es precisamente que sea religioso. Yo no sé qué puede hacer, Pues pero lo que de tú que decías, existen, sí existe. Pues sí, metafísico, lo decías hace rato, ¿no, sí, Gaby? sí, Entraría sí, dentro de la descripción de lo metafísico, es decir, lo que está más allá de la más física. de la física, sí. Sí, entonces en Entonces ese ahí sentido. encuentras una explicación. Mira, En Jair la Jiménez, religión, sí, Gaby, Jair Jiménez nos dice, regresando un poquito a la pregunta que hacía yo respecto a las alturas de la montaña y el mar, decía, al igual que el calor se siente más a nivel del mar que a una altura, además de la energía acumulada por la fuerza del golpe de la ola. Entonces, bueno, ahí nos está dando otra explicación que es la energía del agua, la energía del mar, que también es otra cultura importantísima. Va uno al mar y efectivamente encuentras muchas personas que hacen ceremoniales magníficos, ceremoniales mágicos a las olas, al mar, a la inmensidad del agua. Y creo que es otra cosa muy interesante que vamos a seguir platicando. Dice eso es Jair, metafísico, eso. no es nada, pero hace diferencia en energía y temperatura, claro. Y Artemis Sancler dice, triple abrazo fraternal, gran maestro. Los electrones se salieron del rango normal, afectando los pilotos aviadores, porque la señal de la pendiente de planeo y la señal del localizador se pierden cuando se abren los portales solsticiales y es muy peligroso para los aviones al hacer las aproximaciones, porque la señal se pierde por los electrones saliendo de su rango normal. Fíjate que aquí nos está dando una explicación muy Sí, sí, sí. interesante, Yo no Artemis sabía. Sancler, es decir, nos está explicando algo, a ver si lo interpreto bien, Artemis. Él habla de que pues, hay las comunicaciones entre los pilotos de los aviones y las torres de control. Entonces hay una comunicación y se van guiando por los nuevos instrumentos de localización satelital. Pero dice que cuando hay, por ejemplo, estas tormentas de electrones, las tormentas solares, entonces se interrumpe la comunicación y les afecta. Y entonces él nos platica que sube el riesgo, aumenta el riesgo en las aproximaciones, le llaman aproximación al momento de tocar tierra el aparato, ¿no? Entonces en la aproximación dice que aumenta el riesgo por estas, pues como tormentas de electrones. Y bueno, y ahí ya no estaríamos hablando solamente de la luz de los fotones, sino habla de los electrones, es decir, de esa energía eléctrica. Y esto es mucho más acercándose a lo que nos estaba explicando Gabriel, de que si vamos a un lugar ceremonial, pues vamos a tener alguna energía que quizá no la podamos definir con claridad porque no tenemos los aparatos en el cuerpo, pero de que lo sentimos y de que lo sufrimos, pues es indiscutible. Dice, landmarks, marcadores de tierra, lugares donde las líneas ley se cruzan. Sí, a eso se refería Gabriel, de los landmarks, que son las mojoneras, o como ahora vendría siendo el muro que están construyendo los gringos entre México y Estados Unidos, pues esos son los landmarks. Ahí marca el límite Sí, exacto el entre la límite. zona gringa y la zona mexicana. Entonces ahí, Arturo Conde, sin duda aplican otras leyes naturales sobre la superficie terrestre, de acuerdo a la elevación, cambios de presión atmosférica, mayor altitud, menor presión.
a mayor altitud menor cantidad de oxígeno, a mayor altitud menor temperatura, y podemos confrontar con el hielo formado en las altas montañas o también la formación de hielo en nubes altas. O sea que sí es lo que nos está explicando, que a mayor altura hay menor temperatura. Entonces la temperatura pues sí sería una demostración de que la temperatura se produce por la energía solar. Virgilio Rodríguez. Virgilio, fíjate Gaby, que Virgilio es un experto en geología. Lo tuvimos aquí platicando con nosotros y nos va a dar una opinión. Dice, los ciclos estacionales anuales se los debemos al ángulo que guarda el eje terrestre con respecto al plano orbital del planeta llamado eclíptica. Esto gracias a su movimiento de precesión, cuyo ciclo es de 23,000 años. Saludos. Dice que el ciclo de la Tierra, Gaby, es 23,000 años. Pues mira, Virgilio, te agradezco la información, pero lo voy a tratar de comprobar y de donde no sean los 23 años te reclamo, fíjate. Ahora que se cumplan los 23, vamos a checarlo. Jair Jiménez Aguilar, todos los centros arqueológicos son puntos energéticos donde se pueden abrir puertas de energía. Esto es también interesante. Ahorita lo platico, Jair. Creo que me gusta mucho lo que estás diciendo. Jacques Vergés se disculpa, llegué tarde, 1000 disculpas. No, Jacques, ¿cómo que 1000 disculpas? Ya te perdiste en la mitad de la conversación de Gabriel, pero me da mucho gusto que estés con nosotros. Te mando un abrazo. Tlacael Rome, el milagro del sol es la vida en el planeta. Sí, Tlacael, eso nos decíamos justamente hace ratito. A través de los milenios, todas las culturas han dejado huella de su pensamiento mágico hacia el sol. Le han rendido homenaje al sol y ya podemos hablar desde las ruinas peruanas a Egipto, a las ruinas de los druidas, los monumentos romanos y por supuesto aquí en Mesoamérica, toda la cultura olmeca y toda la cultura maya, pues son altares y edificios orientados perfectamente hacia la salida del sol. O sea que es muy importante. Manuel Cosa Arámbula, 1000 disculpas por llegar tarde. No, te damos un abrazo de bienvenida y por supuesto que tienes la grabación de nuestras pláticas. Regresa Artemis Sancler, dice, a los pilotos nos envían las alertas aproximadamente 4 días antes, hasta 4 días después del solsticio. Esto es interesantísimo, con razón sabes mucho de esto, porque Artemis es piloto. Nos está diciendo a los pilotos, nos mandan las alertas 4 días antes y hasta 4 días después del solsticio. Y bueno, pues ya es una palabra muy autorizada, Gaby, en mi opinión, porque él es piloto aviador. Entonces, lo que yo estaba diciendo es así como invención del vulgo profano, pero Artemis ya nos lo está diciendo con toda la experiencia que puede tener un piloto aviador, de manera es que son fenómenos absolutamente ciertos. Y hablábamos de esto, nos decía nuestro amigo internauta Gaby, que muchos de los edificios son ahora vestigios arqueológicos, nos demuestran que fueron construidos, lo que le llamamos normalmente como pirámides, son construidos en puntos energéticos del planeta. Y hay algunos estudiosos que han dicho que tienen pues como que una localización en el planeta que se divide en triángulos. Yo no sé si esto sea un simple fenómeno de los geólogos que dividen en triángulos para poder sacar superficies o efectivamente están orientadas. Tú que viajaste a Egipto, Gabriel, que tienes poco tiempo de haber ido a Egipto, ¿consideras que si hay una interrelación entre la pirámide del Sol o de la Luna en México, en Teotihuacán, con las pirámides de Gizeh en Egipto? Yo creo que sí. Sí, mira, todo lo que las opiniones que nos han estado dando los queridos amigos y hermanos son ciertas, pero ese es precisamente lo que yo les decía. Hay las interpretaciones, hay 3. La científica, la técnica, la real, que es la que me están dando ellos. Ellos ya saben que eso es porque son técnicas ya de la física, o no sé qué ciencias utilizan, pero eso es ciencia. Pero estamos hablando también de que por el otro lado no es la ciencia, está la metafísica o está la religión. ¿Para qué lado te inclinas? Para el lado que te inclines vas a encontrar explicaciones diferentes totalmente. La metafísica te explica una, la religión te explica otra cosa, pero en realidad
todo esto que se dice, pues nos trae como consecuencia de que efectivamente estos fenómenos es un fenómeno universal. Y el universo se mueve por leyes universales, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que suceda y que esté sujeto a esas leyes universales está dentro de la A mí, ciencia a mí me o de la sorprendería mucho, metafísica. Gaby, me sorprendería mucho y me dejaría una lección extraordinaria que alguna de estas versiones, como tú dices, hablemos de los tres campos, el científico, el que te refieres, el metafísico y el religioso. Pero si alguno de ellos, con una metodología real, nos pudiera decir, no es cierto, señores, eso no existe, sería algo sorprendente que nos dijeran, por ejemplo, nuestro amigo piloto aviador, que nos dijera, pues no existe, absolutamente no pasa nada en el solsticio, son pura tontería lo que ustedes están diciendo. Bueno, eso sería muy impresionante, pero al contrario, coinciden los tres ramos, Gaby, las tres esferas del pensamiento, tanto la mística que tú llamas metafísica, como la científica o técnica y la religiosa, coinciden y lo explican de diferente manera, pero sin embargo los tres campos le dan el valor, es decir, en el solsticio ocurre algo, y ocurre algo importantísimo. La explicación que nos daba Virgilio, por ejemplo, pues nada más la inclinación y esto es aparente, pero de que ocurre algo en esa fecha es absolutamente cierto. Y entonces regresando, porque se nos está acabando el tiempo, Gaby, regresando a la masonería, que es tu fuerte, en estos días se están celebrando en todas las logias del mundo estos ágapes fraternales que se llaman cena solsticial de verano o cena solsticial de invierno. Y efectivamente, como decías, en lugar de que sea una tomadera de vino sin ningún orden y sin ningún concierto, pues se ha hecho un sistema muy preciso, una ritualística muy precisa que habla de 7 brindis. Ahora le llaman cañonazos y le llaman de diferentes formas, como una práctica de guerreros, pero son 7 brindis que se hacen a los antiguos 7 planetas del sistema. En aquella época, tú sabes, al Sol y a la Luna también se les consideraba como un planeta. Entonces, estos 7 planetas eran unas deidades a las que se les dedicaba el brindis, como para tenerlos contentos. Y pues han pasado cientos de años o quizá milenios y seguimos rindiéndoles homenaje. Ahora se hace al mismo tiempo que se le dedica un brindis al Sol, pues también se hace un brindis por el gobierno de nuestra nación. Esto me parece muy importante porque pues la nación es lo que nos da coherencia, como nos da familiaridad a todos los que vivimos en un mismo territorio. Entonces, así como se le rinde homenaje al sol, también al gobierno de la nación y a otras entidades que van quedando, hasta que finalmente, Gaby, el último, a Saturno, y ya sabes que Saturno está emparentado con Cronos, que se devoraba a sus hijos, el tiempo, etcétera. Se hace el último brindis a Saturno, Cronos, el tiempo, y a todos los que han pasado a ocupar su columna en el Eterno Oriente. ¿Por qué le dicen los masones que han pasado a ocupar su columna en el Eterno Oriente a los que se murieron? Bueno, Sí, bueno. te escuchamos, Gaby. Sí. Bueno, mira, primero, vamos a hablar desde el punto de vista masónico. Ustedes saben lo que es por decirse, la ciencia de las construcciones góticas, ¿sí? Para llegar a ese tipo de construcciones tenían que hacer una serie de estudios porque la construcción no nada más era lo que es la operativa, hacer, que picar la piedra o no sé, no. Allí entraba todo el aspecto espiritual, místico, donde hacía algunos estudios de los planetas y cada una de las ¿cómo le llaman? Cada Eh, una de las el, iglesias, de las catedrales, son una enciclopedia de todo lo que tú quieras ver en el aspecto físico, metafísico, religioso, porque también la religión entraba en sus construcciones. Entonces, todo eso trae en sí, todo eso sí trae una enseñanza. Ahora, nosotros no estamos hablando de que no sea cierto el fenómeno científico que hace que ocurra los solsticios, no.
Estamos hablando de las interpretaciones que muchos pueblos, incluyendo la propia masonería, le da a esos fenómenos. Eso únicamente nosotros pensamos, creemos que eso sucede. ¿Por qué? ¿Para qué? Que la luz, que la oscuridad, que no sé qué. Pero eso es de acuerdo a las creencias de cada uno de los ritos, de las religiones o de los pueblos. Porque si hablamos de eso, se celebraban esas mismas ritualísticas en la antigüedad, hace milenios de años, porque los que alcanzaron a conocer o les enseñaron a ellos qué era esto, empezaron a tomarlo como una ley divina, no una ley física, una ley divina, que ya después viene la religión y le da un matiz a la divina, pero viene la metafísica y dice, espérate, esto es así, 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 aunque no existan los fenómenos físicos que ustedes dicen, se están manifestando en ese fenómeno que está sucediendo. Gaby, querido, pues ha sido maravilloso platicar contigo, ha sido una lección extraordinaria como siempre, eres un verdadero maestro masón en todos los sentidos de la palabra. Por tu caminar dentro de la institución, pues has ido logrando el título honorífico y honradísimo de ser maestro, pero aparte, pues eres realmente un maestro de la vida, Gaby. Te felicito, te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo, te agradezco mucho que podamos considerarnos como amigos, es una deferencia para mí muy importante. Y pues se nos está terminando el tiempo, Gaby. ¿Cómo rematarías esto? Te quiero aprovechar para esto. Nosotros en la Gran Logia Independencia número 2 vamos a celebrar también nuestra cena de solsticio, pero por razones prácticas, es decir, razones de el alquiler del salón donde se hace la fiesta y todo, pues se va a celebrar el día 1 de julio, el próximo de este sábado, en una semana, el 1 de julio. Entonces, pues lo celebramos ahí en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Sería un honor que nos pudieras acompañar, Gaby, ahí te recibiríamos con todo el cariño. Sé que tienes dificultades de trasladación desde Xochitepec, Morelos, hasta la Ciudad de México, pero si pudieras, sería un honor para nosotros recibirte. A todos nuestros amigos están cordialmente invitados, pueden ponerse en contacto con nosotros. Les digo el teléfono 55 26 59 58 61, y ahí pueden apartar sus boletos y acompañarnos en la cena de solsticio, que es una ceremonia importantísima para los masones. Gaby, querido.